Hola, ¿cómo están? Pues vamos a ver cómo descargar una imagen en Figma. Estamos acá en la página principal de Figma, subimos, damos login. Acá en email podemos poner cualquier email, en password el que ustedes deseen. Si ya tienen cuenta en Google, mucho mejor, hacemos clic, damos que sí. Automáticamente se carga la página de Figma en el navegador. Hacemos clic acá, en este proyecto. Aquí está el proyecto de Ayuras Challenge del desafío, primer desafío. Aquí estamos mirando todo esto que es el proyecto del encriptador. Suprimimos Control A, elige todo. En la parte derecha inferior aparecen los 7 layers a exportar. Pero solo vamos a elegir uno. Acá podemos elegir la opción de PNG, JPG, SVG que es vector y PDF. Para los proyectos personales se puede descargar cualquiera. Es recomendable descargar siempre en PNG porque descarga sin el fondo. Oprimimos control y con la ruedita hacia adelante vamos aumentando la pantalla. Y si oprimimos solo la ruedita, podemos movernos dentro del Canva de Figma. Si hacemos clic y elegimos todo, clic izquierdo, elegimos todo, esta sección, y vamos otra vez a la sección de acá derecha inferior y ponemos preview. Va a descargar solo esta sección. Aquí también está la opción de JPG, igual que antes. Este 1x es el tamaño, entonces si 1x es 1440, entonces 2x es el doble, 3x es el triple. Si queremos solo descargar esta imagen para nuestro proyecto, repetimos los pasos anteriores. Es decir, damos clic, acá estamos mirando la opción que tenemos. Al descargarlo en PNG, entonces el fondo que voy a tener va a ser el fondo que nosotros elijamos en el proyecto de la página web. Es decir, si tú eliges un fondo negro, el fondo de esta imagen va a ser negro. Entonces damos a exportar. Ahí exportó, aquí oprimimos abrir la imagen. Darle a abrir. Acá abrió directamente en mis imágenes en mi computador. Acá oprimimos acá el folder. Abre directamente en el folder. Ahora se preguntarán cómo descargo una imagen del computador a Figma. Entonces vamos en la parte superior izquierda. Aquí está el cuadrado. Junto a esta imagen que parece un bolígrafo, está rectángulo, line, elipse. Acá al fondo está place imagen. Elegimos. Aquí hay una imagen, la elegimos también otra vez. Y le damos a abrir. Aquí aparece la imagen en tamaño pequeño. Elegimos cualquier sitio para descargarlo, oprimimos. Y ahí automáticamente se descarga la imagen. Les voy a dejar el tutorial para quitar un fondo a una imagen en Pexel y subirla a Canva. Gracias por ver, darle like y subscribe. Gracias.